Lograr que nuestras consultas presenten el tipo de dato correcto es primordial para diseñar los informes en Power BI. Básicamente, en este trabajo de transformación, limpieza y demás, debemos lograr alcanzar el tipo de dato de forma adecuada según sea nuestro requerimiento. Para tal efecto, Power BI nos ofrece, Power BI nos ofrece un botón en cada una de las columnas que nos indica cuál es el tipo de dato que en este momento estamos aplicando. Por ejemplo, en ID cliente se trata de un tipo número entero, el cual podemos apreciar por acá. Así, poco a poco podemos ir viendo, por ejemplo, tipo de datos y otros que son fechas. Es importante constatar que los tipos de datos los podemos cambiar de una forma sencilla, por ejemplo acá, quizás queramos ver fecha y hora, pero muy importante, Power BI nos indica que si queremos realizar un nuevo paso, dado que estamos posicionados en este tercer paso, o simplemente añadir uno nuevo, por ejemplo acá. Si queremos añadir un nuevo paso, nos lo indica y ahora sí aparecen las fechas como tal. Podemos borrarlo. Ahora, Power BI al inicio de cualquier consulta lo que hace son esos tres pasos. El origen nos indica de dónde está trayendo esos datos, la navegación para encontrar ese objeto que va a traer y en este proceso vemos que aún no se ha definido el tipo de dato para el cual vamos a emplear. Para tal efecto, Power BI entonces aplica tipo cambiado, de modo que detecta de forma automática los tipos de dato que estamos valorando. ¿Qué pasa si en algún momento no lo tenemos? Bueno, si quitamos este paso, quiere decir que no se han definido los tipos de dato. Eso lo podemos observar cuando aparece tanto texto como número en este símbolo. Entonces podríamos pedirle a Power BI que vuelva a hacer la detección automática. Para ello, nos posicionamos en la primera columna y nos dirigimos hasta la última. Y con Shift seleccionamos. Y ahora vamos a transformar, detectar tipo de datos. Con este vemos que aparece nuevamente el paso tipo cambiado y ahora sí detecta cuáles son los tipos de datos que tenemos por acá. Claro está, este proceso no siempre va a servir para todos los datos. Por ejemplo, vemos la estatura. La estatura pasó algo. Aquí había un decimal y ahora lo está expresando de una forma de un número entero. Vamos a quitar este paso y vemos qué fue lo que pasó. Básicamente, aquí está detectando los datos de estatura con un punto. Esto provoca que cuando detecte el tipo de datos, lo convierta en un número entero sin importar ese punto que teníamos por ahí. Por tanto, en estas ocasiones necesitamos aplicar una configuración regional del tipo de dato. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer clic en el tipo de dato de esta columna y vamos a ir a usar configuración regional. En esta ventana podemos especificar un poco mejor cuál es esa configuración que necesitamos aplicar de acuerdo al tipo de dato de entrada. No siempre las fuentes de datos vienen tal cual como nosotros las requerimos o estamos utilizando nuestra configuración de equipo. Por tanto, desde acá podemos elegir número decimal porque la estatura en este caso vemos que está compuesta por un número entero y su respectivo decimal, pero este punto es el separador de decimal. Por tanto, tenemos que buscar una configuración regional que aplique y que nos permita entonces detectar esto como un separador de decimal y luego cuando haga la detección del tipo de datos, simplemente lo exprese de forma decimal también. Es importante tener en cuenta porque no todas las configuraciones regionales van a servir. Por ejemplo, si buscamos Costa Rica, español Costa Rica, que está por acá, vemos que el separador decimal que ocupa es una coma, pero nosotros tenemos un punto. ¿Cuál es la configuración regional que usualmente utiliza un punto como separador de decimal? La de Estados Unidos. Por ende, podríamos buscar aquí español Estados Unidos y vemos que ahora sí, el separador de decimal utiliza un punto, la coma lo utiliza para separar miles. Entonces, va a detectar que estos son decimales y nos va a servir para corregir esta situación. Hacemos clic en aceptar y ahora sí, lo convierte en decimal
de una forma correcta de acuerdo a la configuración que necesitamos. Incluso nos aparecen las comas. Seguidamente podemos volver a aplicar el paso de detección de tipo de dato, manteniendo la tecla Shift presionada para seleccionar todas las columnas y en transformar detectar tipo de datos. Listo. Ya hace la detección, la columna estatura trabaja de forma correcta y podemos apreciar también cómo los tipos de dato texto se alinean a la izquierda, mientras que los números, como decimales, números enteros y demás, los vamos a alinear también a la derecha, incluyendo las fechas. Esto es algo muy importante de saber con el fin de detectar si de momento tenemos la configuración de tipo de dato de forma correcta.